Buenas noches. Antes de ir con la información de este jueves, vamos a ver estas imágenes que probarían los recursos ilimitados y la creatividad de los delincuentes y los criminales para delinquir. Son los famosos montachoques, que no son un mito, son una realidad. Operan en la Ciudad y el Estado de México. Así se están robando los autos. Llegan, golpean, chocan, simulan una discusión, sacan un arma y se llevan el auto. Los delincuentes, los criminales en el Valle de México y en México todo, cada vez le tienen menos miedo a las represalias, no se diga a la autoridad, cada vez menos miedo. Son imágenes de ayer en la colonia San Lucas, Tepetlacalco, en Tlalnepantla. Y así, en segundos luego de simular un choque, se llevan un auto. La Fiscalía de Justicia del Estado de México nos dijo que hasta hace unos momentos no tenían información sobre este caso. Y pues, ¿cuántos casos así se deben registrar en un día? En fin, el INEGI informó que durante la primera quincena de agosto subió la inflación, pero la inflación anualizada bajó ligeramente, está en 4.67, un poco menos que hace 15 días. Es un poco más baja que la del reporte previo, un poco, ahí está la comparación. Bueno, según los expertos, las causas de la inflación son muchas y tienen que ver con la economía. Pero hay otro problema que incide sin duda en el alza de los precios. Vamos a ver este ejemplo, vamos a ver este caso. Tiene que ver con la producción de limón de buena calidad, que ha estado muy limitada y seguramente ustedes lo saben en las últimas semanas. Esto ha provocado que el precio al consumidor se eleve hasta los 40 pesos el kilo en tiendas de autoservicio en la Ciudad de México. Y las razones, desde luego, deben ser de mercados, pero también de esto que pasa en la zona limonera de Michoacán. Si se quiere entender por qué otra vez el incendio en la Tierra Caliente de Michoacán, este lugar lo ilustra. Es una empacadora de limón desahuciada por el crimen y ocupada improvisadamente por la Guardia Nacional para contener la violencia. Pero hoy, 24 de agosto, son los violentos quienes controlan el valle de Apatzingán, donde se produce el 70% del limón que se consume en México, más otro volumen que se exporta a todo el continente, y esta es la voz de un jefe Viagra mostrando cómo se fija el precio de un producto de la canasta básica mexicana. De mañana se corta, para toda la gente que escuche este audio. Mañana cortamos porque la gente tiene que comer. No vamos a caer en el error de hacerle caso a los templarios en las amenazas que están haciendo, amenazando a los empacadores. Dejen que el sistema valga y que el trabajo del área valga. A lo que este sujeto se refiere como sistema es al mecanismo de especulación por el que los grupos de la delincuencia organizada imponen cuotas al productor, a los cortadores y a los empacadores, días de pizca de la fruta y precios en cada parte de la cadena productiva, impactando su valor hasta el consumidor final. Por eso el limón está más caro, 6, 7 pesos. Precio que el jefe del grupo criminal establece arbitrariamente al productor considerando apenas el precio de producción, 2 pesos.
utilidad extraordinaria que el narco habría obtenido para sí mismo. Y sí mandan los violentos. Hace 2 semanas, uno de los grupos de la delincuencia aumentó el chantaje de 30 centavos por kilo de limón cosechado y empacado a $1, lo que hizo inviable una industria de la que dependen 40,000 familias y, en este momento, en el municipio de Apatzingán, está prohibido el corte de limón, por así decidirlo, el narco, sin que autoridad municipal, estatal o federal se oponga de manera alguna. La riqueza se pudre ahora para disparar luego el precio del limón, y el viernes pasado, quien se atrevió a desafiar la orden lo pagó caro. Así que aquí todo mundo obedece las voces de horror que corren por WhatsApp. Y sí mandan los violentos. Hace casi 2 meses, Hipólito Mora, el autodefensa que se alzó contra el yugo del narco hace más de 10 años, fue acribillado en este sitio cuando manejaba a su huerta de limón. Todo el comercio le están cobrando corta. Aquí, yo te voy a hablar de aquí de La Ruana. Aquí le cobran hasta los que venden enchiladas y tacos. De cuando mi hermano inició el movimiento de las autodefensas, no estaba tan feo como ahorita. Estamos peor que antes. ¿Y dónde está la autoridad? La municipal, la estatal, la federal. La autoridad hace patrullajes, pero la autoridad no se mete al fondo de estos problemas. Productores de limón ya presentaron denuncias por amenazas, por extorsión ante la Fiscalía de Justicia de Michoacán. Era algo que el gobernador de ese estado, el gobernador Ramírez Bedoya, le había pedido a los limoneros denunciar. O de lo contrario, dijo, los productores estarían encubriendo a sus extorsionadores. Entonces la culpa será además de los productores de limón, pero bueno, ya denunciaron. Esta noche se llevó a cabo se cumplió el primero de 3 días de una jornada de paz a la que convocaron a familiares de los 5 muchachos desaparecidos en Lago de Moreno. La noche comenzó con una misa para pedir por los jóvenes en la parroquia de la Asunción, de esa ciudad. Mañana planean un repique de campanas a las 3 de la tarde y un viacrucis en la noche. Sobre el caso, las autoridades no han dado más información sobre la investigación. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que la dependencia va a emitir la convocatoria para seleccionar a la persona que va a ocupar el cargo de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, luego de la renuncia ayer de Carla Quintana. Y bueno, a propósito de la controversia a partir de lo que presentamos anoche, una controversia que por lo demás lleva 50 años. Hoy el presidente López Obrador justificó, porque eso fue lo que hizo, justificar que en uno de los libros de texto gratuitos se haya hablado así sobre los grupos guerrilleros de finales de los años 60 y los años 70 en México. Es el libro que hace un recuento de las luchas sociales, es para maestros, una explicación sobre los movimientos guerrilleros en México. ¿Por qué lo vamos a ocultar? No se habla mucho de estos dirigentes sociales que lucharon y tomaron las armas porque estaban cerrados los espacios, no había posibilidad de participar de manera democrática, lo que había era represión. Se cumplen 50 años de la muerte de don Eugenio Garza Sada. Vamos a ver la segunda parte de la historia, la que abrimos anoche. ¿Cómo abordan en uno de los textos para maestros de secundaria el asesinato del empresario regiomontano, nuevoleonés Eugenio Garza Sada? ¿Qué sucedió el 17 de septiembre de 1973
Eugenio Garzazada se dirigía a su oficina acompañado de su chofer Bernardo Chapa y su ayudante Modesto Hernández. Viajaban en el auto del empresario, eran las 9:05 de la mañana de un lunes. En el cruce de las calles Villagrán y Luis Quintanar, 6 individuos a bordo de una camioneta les salieron al paso. Eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su plan era secuestrarlo, pero en el intento lo asesinaron. Lo que sucedió después, Monterrey no lo había visto nunca y no lo ha vuelto a ver. Una marea de afligidos que reaccionó, que llegó a la rectoría del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde fue la primera ceremonia de cuerpo presente, y que se movió al lado de la carroza alrededor de 6 kilómetros hasta la Basílica de la Purísima Concepción, la iglesia que acostumbraba el empresario. Luego al Panteón, 160,000 personas en la calle. De ese tamaño fue el tumulto del dolor. Las escuelas dieron el día, cerraron. Muchas de las industrias o de las empresas cerraron y dieron el día para que la gente pudiera ir al sepelio, es decir, se detuvo la ciudad. Esa mañana la vida de Eugenio Garzazada terminó aquí, a 500 metros de su oficina. Allá está la cervecería. Las crónicas del día siguiente refieren de los insultos, de los reclamos, de los gritos a Luis Echeverría, el presidente. Muere Echeverría, dijeron al final del sepelio, justo saliendo del panteón. ¿Por qué los reclamos? Para el empresariado de entonces, el presidente Echeverría alimentaba desde su retórica la división y el odio entre clases sociales. Pólvora regada que habría provocado la muerte de Garzazada, acusaron. Cada vez que hablaba, cuando venía aquí a Monterrey o daba discursos desde la Ciudad de México, en donde le decía a los mexicanos el problema de lo que está pasando, pues son los conservadores, los potentados de Monterrey, los ricos, los empresarios. 50 años después, el nuevo libro de apoyo a profesores de primero de secundaria aborda el asesinato. A decir de la Casa Eugenio Garzazada, la asociación civil que promueve su obra e ideario, se suaviza el hecho. Dice el libro, retener al empresario, no secuestrarlo. Que perdió la vida, no que fue asesinado. Que el secuestro fue una estrategia, no un crimen. No perdimos a don Eugenio, lo asesinaron, subraya el comunicado. Se trata desde nuestro punto de vista de suavizar un hecho, de interpretar la guerrilla en México como una lucha justa o como una lucha virtuosa. César Salinas trabaja desde hace más de una década en el archivo de Eugenio Garzazada. Estudia el legado empresarial de Monterrey. Como historiador asegura que a medio siglo de su asesinato este hombre ya fue juzgado por lo que hizo en vida y que eso lo convertirá en uno de los referentes de la memoria de México. Sí, le toca al tiempo hacer su trabajo, marcar el punto final de una controversia y convertirlo en la primera palabra de una nueva historia. ¿Habrá una nueva historia algún día en México? 50 años y seguimos atrapados, entrampados en estas discusiones. ¿Y cuántos paralelismos se podrían trazar entre aquel tiempo y el de hoy? También cuántas diferencias. Pero ahí estamos, 50 años después. En 2 estados, en Chihuahua y Coahuila, la distribución de libros de texto gratuito está suspendida por controversias admitidas por la Suprema Corte. En otros 4, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, informan que siguen revisando a 4 días del inicio de clases para ver si distribuyen los libros o no. Y hoy se llevó a cabo el 5º y penúltimo foro del Frente Amplio en Guadalajara. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes
sostuvieron pues lo más parecido a un debate. Hubo opiniones distintas sobre alianzas comerciales de México, Estados Unidos, sobre la posición de México ante China y el tema de las relaciones con las dictaduras, porque eso son las dictaduras latinoamericanas. Sobre este tema, Xóchitl Gálvez dijo: por más emotivos que sean nuestros lazos con América Latina, no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. Gobiernos como el de Díaz Canetti en Cuba, que tiene a más de 1,000 presos. Gobiernos como el de Daniel Ortega. La revolución sandinista salió peor que la dictadura de Somoza. Y sobre migración, Beatriz Paredes dijo esto: rechazo categóricamente la política migratoria de la actual administración. Es una política migratoria que me avergüenza. No responde a la tradición mexicana de respeto a los derechos humanos. Es una política migratoria absolutamente subordinada a los designios del acuerdo que en lo oscurito hicieron con Donald Trump. ¿Saben por qué no fue a la reunión del G20? Porque no fue en Macuspana. Xóchitl Gálvez se reunió allá en Guadalajara con el gobernador Enrique Alfaro, gobernador de Movimiento Ciudadano, y quien también estuvo en Guadalajara fue Claudia Sheinbaum. En esta última semana de recorridos ha llamado sus eventos de fiesta con Claudia. Temprano, antes de ir a Guadalajara, envió un mensaje a los otros contendientes de Morena. Se ha estado diciendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, que otras cosas que se han estado diciendo. No llevamos a cabo estas prácticas, pero además, inclusive si alguien las hiciera, sería contraproducente. Tampoco creo en la guerra sucia. Quisiera hacer un llamado a todos los que participamos. Y yo los llamo nuevamente a la unidad. Sé que todos tenemos altura de miras y dejemos que se lleve a cabo la encuesta de manera libre. Marcelo Ebrard estuvo en Ciudad del Carmen, en Campeche, en el Foro de Economía para las Familias. Ahí presentó una propuesta de seguro de desempleo para que las personas que se quedan sin trabajo tengan al menos 6 meses de apoyo. Que haya un seguro de desempleo. Si tú pierdes tu trabajo hoy, te ponen en la calle y no tienes nada. Al día siguiente tiene que haber un apoyo que te ayude en lo que buscas otro trabajo. No son promesas de campaña, son causas. Tenemos que trabajar. Yo ayer les dije, no vengo a ofrecer, sino a invitar. Si ustedes quieren que haya seguro de desempleo y que los salarios suban, sale. Entonces hacemos un compromiso y lo trabajamos. Pero no es promesa, es compromiso de trabajo. Adán Augusto López estuvo en Tuxtla Gutiérrez. Ahí dijo que la crítica a los libros de texto son pura politiquería de quienes no quieren a México, y uno de ellos dijo es un ministro de la Corte, en referencia al ministro Luis María Aguilar. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Donald Trump se entregó hoy en la cárcel del sheriff del condado Fulton. Un ratito. A horas de que venciera además el plazo que determinó la fiscal Fannie Willis para entregarse de manera voluntaria. Esto por los cargos locales en su contra, porque presuntamente a finales de 2020 intentó chantajear y presionar a funcionarios públicos con el fin de revertir los resultados de las elecciones presidenciales ahí en Georgia. Y gracias a esto se consiguió la imagen que ninguna de las otras 3 acusaciones federales contra Trump había logrado. Donald Trump fichado en una cárcel, Ciro. La primera foto de un expresidente de Estados Unidos siendo procesado para su registro criminal. Registro que en el sistema penitenciario del condado de Fulton además refiere a un hombre blanco con estatura de 1,90 m, peso 97 kilos, cabello rubio o fresa, textual, y ojos azules.
No sé qué le vende fresa, pero bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 20 minutos, menos de 20 minutos en la cárcel del condado de Fulton. Pagó $200,000 de fianza, poco menos de $3,5 millones de pesos, y salió directo al aeropuerto de Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde, por cierto, dijo esto. It's a very sad day for America. This should never happen. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election, and I should have every right to do that. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong, and everybody knows it. Every single right to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. Nos robaron la elección. Fue una elección amañada. Por cierto, que también hoy Trump decidió volver a Twitter, Ciro. Su cuenta fue suspendida en enero del 2021. Bueno, sí. Hoy conocido como X. ¿Te acuerdas que la reactivaron? Cuando se fuera a Twitter, ahora ya es X. ¿Cuándo la reactivaron? En noviembre, ¿te acuerdas? Del año pasado. Pero en estos 2 años y medio no la volvió a usar. Hasta hoy, que publicó la foto de él, su foto fichado en la cárcel, con este mensaje. Interferencia electoral, nunca rendirse. Una foto que además... queda claro, va a explotar durante su campaña. Y está en campaña. Y seguirá en campaña. En este momento se está llevando a cabo el primero de los 4 conciertos tan esperados en México de Taylor Swift. Brenda Salas, estás ahí en el Foro Sol. Buenas noches, Brenda. ¿Qué tal, Claudia? Ciro, muy buenas noches. Hola. Pues más de 60,000 Swifties reunidos en un solo lugar, el Foro Sol, donde somos testigos de este icónico evento, el primer concierto de Taylor Swift en México. Quienes no lograron conseguir boleto permanecen aquí a las afueras del acceso general por puerta 6 con la ilusión de conseguir un pase y por lo pronto escuchando la euforia que se vive allá adentro. Previo al concierto se vivió una emoción absoluta. Outfits de todos los colores, brillos, lentejuelas y la dinámica de intercambiar pulseras entre los fans de Taylor Swift enmarcaron este concierto. Es una diosa reina, ¿no? Poderosa, sí. La historia que tú traes, ¿a qué era representa? Lover. Pues bailar así súper shake it up, pero estoy muy emocionada de que cante Enchanted porque es mi favorita. Que la verdad me gusta mucho Taylor Swift y sus letras. Ay, no, Es un sueño cumplido. Sí. Oye, ¿y cuánto te costó el boleto? 9,420. Trabajé como unos 4 meses y ya cuando tenía el dinero renuncié. Estoy muy emocionada y espero divertirme mucho y llorar bastante. Por eso la gente se me queda viendo como si fuera famosa, porque me viene filmando así. Y yo digo, ay papá, la gente me va a ver. Okay. Yo soy fan de ella y ella de Taylor Swift. Buenas tardes, a la orden. Aquí estamos en el evento Presentes, el hijo de Luis de Alba, ahí nada más. Nosotros hicimos como 150, 200 brazaletes para intercambiar entre todos. Pues, ¿de dónde vienen, pues? De Colombia. Estás un poquito triste. Pues sí, porque no conseguí, porque pues no se pudo. Gracias a sus canciones estoy vivo, estoy aquí. ¿Le puedo dar un abrazo? Muchas gracias. Sí, de nada. Claudia, Ciro, el reporte de hoy, muy buenas noches. Muchas gracias, Brenda. Buenas noches. ¿Qué tal? Ahí deberías estar, pero bueno. Oye, por cierto, uno de los asistentes, fan declarado de Taylor Swift, el ministro de la Corte, Arturo Saldívar. Sí. Así fue visto hoy, Ciro. Sí, en el Foro Sol, con una chamarra verde, con su apellido en la espalda, el número 13 Saldívar? Y abajo la palabra mira. Swiftie. Fan de Taylor. Es un meme. No es un meme. Es Arturo Saldívar. Arturo Saldívar. Bueno. El ministro Arturo Saldívar. Bueno, gracias Claudia. No me puedo ir, Ciro.
Y no me puedo ir porque qué tamaño de socavón se abrió en Avenida Monterrey, esquina con Chiapas, esto en la colonia Roma Norte. En el corazón de la colonia Roma. De la colonia Roma y de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Casi 4 metros de diámetro, ni el ancho de un tráiler, Ciro. Y según se dijo, fue provocado por daños en la red de drenaje. Socavón que además enojó a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Vamos a ver lo que pasó esta tarde durante el noticiero de Cristal Mendívil aquí en Imagen Televisión. Vamos contigo, José Antonio García, estás precisamente en el lugar, ¿verdad? ¿Qué reporte nos tienes? Hola Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde, efectivamente, aquí en la calle de Monterrey y Chiapas, donde se formó este socavón aproximadamente 4 metros de diámetro por unos también 3 o 4 de profundidad. Está trabajando Protección Civil, está trabajando el sistema de aguas de la Ciudad de México, está trabajando también el sistema de obras del gobierno central, porque pues en estos momentos... Está trabajando el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, no digan mentiras. Porque en estos momentos, bueno, pues están aquí trabajando también el personal de la alcaldía. No se equivoquen. No digan mentiras. Bueno, pero José Antonio García insistió en preguntarle esto a la alcaldesa Sandra Cuevas. Alcaldesa, nos decía, está trabajando efectivamente personal del gobierno central y personal también de la alcaldía. No, es el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc los que estamos atendiendo lo que le corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Y esto se debe a que es una tubería que se rompió. La tubería se rompió porque nosotros reportamos en su momento a tiempo un bache. Vuelvo a repetir, en lugar de gastarse los recursos en campañas, cambiemos el drenaje de toda la Ciudad de México para que esto no pase. Pues quien sea, que corrijan eso, que lo arreglen, que lo prevengan, pero es lo mismo, las autoridades siempre echándose la culpa. Así es. Y bueno, ojalá reparen rápido ese socavón de casi en la calle de Monterrey, Colonia Roma. Gracias, Claudia. Hoy Javier va a hablar del beso. Hoy le toca a Javier. Gracias. Espero que ya lo corran de una vez por todas, ¿no? Parece que sí. Gracias. Ojalá. Buenas noches. Claudia. Javier. Ciro, de regreso, ese beso no podía ser una anécdota, ese beso forzado. ¿Qué nos deja? El Mundial Femenil es parteaguas en la historia. Regresamos. 6 días después del robo y la violencia en su casa, Miguel Bosé decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. 6 días le tomó llegar a esa decisión. Bosé habría declarado esencialmente lo que hizo público en sus redes, que se trató de un asalto y que hubo violencia. La Fiscalía informó lo elemental, que ya está investigando el caso, y bueno, pues el caso en algunas partes extraño de la irrupción de un supuesto y numeroso comando en el que quizás sea el fraccionamiento más vigilado de la ciudad y el Valle de México y de México todo. Ya está en manos de la autoridad 6 días después, con toda la información que se pudo haber perdido en ese lapso. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.